Carlos Fernando Galán sigue dejando completamente claro que le quedó grande gobernar Bogotá, que le quedó totalmente grande gobernar la capital del país. Y es porque este hombre se hizo elegir a la alcaldía de Bogotá con esa premisa y con esa promesa de que supuestamente Bogotá iba a caminar segura. Bogotá camina segura, así decía su campaña. Sin embargo, queda completamente claro que Bogotá no solamente no camina segura, sino que adicionalmente camina entre roedores, camina entre basuras, camina en medio de la inseguridad, de los homicidios, ahora también camina en una ciudad completamente inundada, paradójicamente en una ciudad que está en pleno racionamiento de agua, porque cada vez que llueve pues la ciudad se inunda, pero pues está en racionamiento por el tema de los embalses y otras múltiples problemáticas que tienen que vivir los bogotanos absolutamente todos los días y que Carlos Fernando Galán no da soluciones. Una de las problemáticas que más ha generado visibilización en los últimos días y en los últimos meses es el tema de la inseguridad. Absolutamente todos los días aparecen videos, aparecen testimonios de bogotanos que han sido víctimas de robos y de hurtos. Sin embargo, la solución de Carlos Fernando Galán ahora es que para mayo se creen posiblemente, presuntamente nuevas convivir. Esa idea completamente técnica de Carlos Fernando Galán pues ha despertado bastantes interrogantes, pero sobre todo preocupaciones enormes en los bogotanos. Y es porque pues todo parece indicar que Carlos Fernando Galán no recuerda la historia de nuestro país, no recuerda qué se dio debido a haber aprobado a las convivir, haber armado a grupos civiles, haberle dado fuerzas especiales a los civiles para que actuaran como autoridades, porque recordemos que estas convivir en su momento, que eran cooperativas de seguridad, pues se crearon con la finalidad de que los civiles pues pudieran protegerse a ellos mismos, pudieran proteger sus propiedades, sus fincas, animales, empresas, entre otras, en un tiempo que estaba realmente azotado por las FARC. Sin embargo, pues esos grupos se salieron completamente de control y resultaron aliados con grupos paramilitares de Colombia, específicamente con las Autodefensas Unidas de Colombia. Eso tal parece que no lo recuerda Carlos Fernando Galán porque ahora lo quiere traer al presente, al año 2025, en la capital del país. Pero ya no se llamarían convivir, ahora tendrían un nombre un poco más sofisticado y es Guardianes del Orden. Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de qué se tratan los Guardianes del Orden, pero adicionalmente, ¿quiénes estarían detrás de estos grupos? Es decir, ¿quiénes los conformarían? Pero sobre todo la respuesta del presidente Gustavo Petro, una respuesta contundente que por supuesto se opone a la creación de estos grupos en la capital. Antes de irnos para allá, como siempre, la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos al punto, gracias por seguir apoyando a los medios alternativos. Con su suscripción nos ayudan a que le podamos seguir llegando a muchas personas a nivel nacional, pero sobre todo a que conozcan realmente qué hay detrás de los Guardianes del Orden, que además pues los medios tradicionales de comunicación que poco o nada mencionan sobre Carlos Fernando Galán, pues parecen estar supremamente felices con este tema de Guardianes del Orden y ya les voy a contar por qué. Antes de irnos para allá, quiero que empecemos con esta imagen. Quiero que empecemos con este recuerdo. Esta imagen no la olvidaremos los colombianos y es porque este hombre que aparece allí empuñando un arma casi que en complicidad de la policía es Andrés Escobar, el pistolero que salió en medio del paro nacional en la ciudad de Cali a disparar indiscriminadamente en contra de todos los manifestantes y de los jóvenes que habían salido a las calles a manifestarse en contra del gobierno de Iván Duque. Pues la respuesta completamente violenta de Andrés Escobar fue salir con una pistola a dispararle absolutamente a todo el mundo. Lo paradójico de esto es que los caleños lo premiaron con una curul en el Consejo de Cali, haciendo parte del partido del Centro Democrático. Entonces, algo así
vendrían viéndose los guardianes del orden, a pesar de que Carlos Fernando Galán, a pesar de que la Secretaría de Seguridad de Bogotá menciona que supuestamente estos guardianes del orden no van a estar armados, pero lo que preocupa aquí son las personas que van a estar detrás de estos grupos o quienes van a conformar estos grupos. Ya se los voy a contar. Vean ustedes cómo titula esto la FM, porque para ellos pareciera que fuera, mejor dicho, la mejor opción para contrarrestar la inseguridad en la capital del país. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anuncia los Guardianes del Orden, un grupo que operaría desde mayo para mediar en casos de ruido, disputas por mascotas, espacio público, entre otros, apoyando a la policía. Según Carlos Fernando Galán, la policía se desgasta haciendo presencia en casos como estos: disputas del espacio público, mascotas, casos de ruido, fiestas, vecinos, etcétera. Entonces, mientras que un policía está haciendo presencia en esos lugares, podrían estar más bien presentes los guardianes del orden, ¿no? Quiero leerles a ustedes quiénes son los guardianes del orden, quiénes van a conformar estos grupos, y quiero que leamos esta nota de pares de la Fundación Paz y Reconciliación para que ustedes lo entiendan muy bien, pero además esta nota hace una comparación con las Convivir. Vean esto: Galán y los guardianes del orden, o cómo apagar un incendio con gasolina. Fuertes críticas ha recibido el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con su propuesta de crear los Guardianes del Orden, una estrategia para recuperar la seguridad en la capital por medio de gente del común que prestarán servicios de vigilancia. Aquí algo que mencionar. Carlos Fernando Galán entonces no pudo combatir la inseguridad, le quedó completamente grande, y ahora entonces le va a dejar esa responsabilidad también a los bogotanos, a los civiles, para que en este caso pues la policía no haga presencia en todo lo que tendría que estar haciendo presencia, sino que haga ahora sí, según Carlos Fernando Galán, presencia en los casos de hurto, de homicidios y demás, mientras que los civiles son en este caso los que imponen el orden por casos específicos. Aunque estos civiles, vean esto, ex policías y ex militares serían los que van a ser parte de esos grupos de los guardianes del orden, personas que ya tienen conocimiento en manejo de armas. ¿Ustedes creen que ex policías y ex militares no van a sacar en cualquier momento un arma para imponer el orden en la capital del país? Gente con experiencia en manejo de conflictos que ayudarán a coordinar y observar los problemas urbanos como calles oscuras o basura acumulada que propicia situaciones de inseguridad, no estarán armados. Sí se le ha recordado a Galán experiencias nefastas del pasado cuando se involucran civiles en labores de seguridad. Lo que más llama la atención es lo poca elaborada que está la propuesta, ya que esta presenta lagunas que no ayudan a especificar sus funciones. El distrito va a crear currículums para formar a estos guardianes. Esta es una respuesta a los niveles de violencia de una ciudad en caos. Entre enero y febrero, 175 personas han sido asesinadas en la capital. Los medios de comunicación le han preguntado a la alcaldía si estas funciones de los guardianes del orden no son las mismas que podría cumplir un inspector de policía. La respuesta es que hay pocos policías para que ayuden a cubrir las necesidades que exige una ciudad con las complejidades como Bogotá. Los guardianes del orden estarían, a diferencia de los inspectores de policía, en el minuto a minuto en las calles, observando y ayudando a imponer el orden. Me encanta esta frase: imponer el orden. Ex policías y ex militares. Que no se les olvide. Los guardianes arrancarán sus labores en mayo, una fecha que está ya muy encima y no daría demasiado tiempo de preparación, que es lo que se pretende. Se especializará en atender conflictos menores para liberar a la policía. Si la historia está ahí, es para volver a ella cada vez que se puede. Y la historia de este país ha enseñado que no hay nada peor que darle roles que son exclusivos de la fuerza pública a los civiles. En 1994, mediante la Ley 356, el entonces presidente César Gaviria y su ministro de Defensa, Rafael Pardo, establecieron condiciones para regular nuevos servicios especiales de seguridad privada. Las FARC vivían un momento de expansión y Gaviria necesitaba recuperar lealtades
morales dentro de los civiles en las poblaciones afectadas por el conflicto. El 27 de abril de 1995 se les dio el nombre por el que se harían tristemente célebres: Convivir. En Antioquia, el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez usó estas cooperativas para combatir a las guerrillas. Nada pudo evitar que su poder se desbordara. Detrás de las Convivir hay historias de masacres como la que sucedió en El Aro y La Granja. Fue apagar un incendio con gasolina. Sí, los guardianes del orden no estarán armados y sus labores se centrarán en resolver disputas vecinales, conflictos por ruido y problemas generados por el mal uso del espacio público, pero hay antecedentes de que estas fuerzas terminan desbocándose. Sumado a esto, se dio vía libre a un debate en la Cámara de Representantes que busca flexibilizar el porte de armas entre civiles. Otra vez, el populismo de la derecha promete soluciones inmediatas sin tener idea de cómo se apaga un incendio. No lo pudo decir mejor esta nota de la Fundación Paz y Reconciliación. Invitados a que ustedes lo sigan. Ahí nos queda completamente claro lo que supuestamente prometen estos grupos, estos guardianes del orden, que adicionalmente, pues en medio de esa polémica que ha generado esta propuesta de la alcaldía de Carlos Fernando Galán, se pronunció el Ministerio del Interior. Ellos cuestionaron este proyecto, cuestionaron esa idea de los guardianes del orden, y adicionalmente pues exigen que la alcaldía de Carlos Fernando Galán especifiquen cuáles serán las competencias. Además, hay que tener en cuenta algo que menciona aquí Última Hora Caracol, y es que daría funciones de seguridad a expolicías y miembros retirados de la fuerza pública. Eso lo tenemos que tener muy presente. Quiero que leamos esas preguntas o esas observaciones que solicita el Ministerio del Interior que resuelva inmediatamente Carlos Fernando Galán. ¿Cuál es el alcance misional de este proyecto? Es decir, ¿qué pretende? ¿Qué busca a largo plazo ese proyecto en la ciudad de Bogotá? ¿Cuáles son las funciones u obligaciones que cumplirían los integrantes? Eso tiene que estar sumamente especificado teniendo en cuenta lo que leímos, teniendo en cuenta el antecedente de las Convivir, y que adicionalmente pues quede completamente claro, en dado caso de realizarse, que estas personas no pueden portar armas. No pueden portar armas en Bogotá ni en el país, a pesar de que la Cámara de Representantes esté llevando a cabo un proyecto que busque regular el uso de las armas, el porte legal de las armas. Este grupo tendrá funciones de policía, es lo que pregunta también el Ministerio del Interior. ¿Qué dependencia tendrá a cargo el funcionamiento del grupo Guardianes? Es lo que menciona allí el Ministerio del Interior. Frente a eso, pues el presidente Gustavo Petro se pronunció. No tardó en pronunciarse. Ustedes saben cómo es el presidente Gustavo Petro, que él se toca un tema de esta envergadura, se toca un tema tan complejo como este que quiere traer a la ciudad de Bogotá Carlos Fernando Galán, ahora denominado Guardianes del Orden. Pues el presidente inmediatamente se pronunció y fue contundente. Vean ustedes lo que él mencionó. Se transformaron los jóvenes de Convivencia y Paz en guardianes del orden en Bogotá. No entiendo el paso a la derecha del nuevo liberalismo, que no es un asunto simple de palabras, sino de concepción y déficit democrático. Los jóvenes de la ciudad, de los más preparados del país, pero sin grandes universidades públicas, excluidos, no se les trata con bolillo y rejas. Nunca le oí a Luis Carlos Galán la falsa y muy conservadora tesis que el empleo crece a partir de bajos salarios, como dice un grupo de la Universidad Javeriana. Esa tesis la han criticado los últimos premios Nobel de Economía porque no se verifica con los datos reales. No sé cómo el nuevo liberalismo llegó a esa involución tan dramática. Ahora propone tener salarios bajos, pero además, sabedor que eso desencadena conflictos con la juventud trabajadora, elimina el mecanismo de resolver dialogadamente los conflictos, que es uno de los grandes logros de Bogotá, logrado antes que
que llegaran los últimos gobiernos de derecha y vuelve a recurrir a una policía no preparada para el conflicto social y que dejó muchos jóvenes muertos en la ciudad. Trato de preparar una policía para el conflicto que sepa dialogar y unos jóvenes de convivencia en todo el país que se especialicen también en el tratamiento pacífico de los conflictos. Así hemos resuelto problemas dificilísimos, por ejemplo, en el Micay. El conflicto social no se trata con represiones porque se cosecha muertos. El conflicto social no es más sino una oportunidad para avanzar con una sociedad viva. A las convivires se opuso Galán padre, porque sabía que no era sino organizaciones paramilitares del narcotráfico que reproducían y que amplificaban el crimen a nombre del Estado. Ese tipo de organizaciones concebidas como seguridad para la muerte, ubicadas en el Magdalena Medio, terminaron asesinando a Luis Carlos Galán, es decir, al padre del hoy alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que está proponiendo semejante desfachatez. Ahora, quiero que ustedes por favor escuchen muy atentamente esta entrevista que le realizaron a dos concejales a través de la W, pero me llamó profundamente la atención la respuesta del señor Rolando Ochoa, concejal de Bogotá del partido Cambio Radical, que poco o nada podemos esperar de este partido, pero que se atreve a mencionar que la culpa de lo que está sucediendo en este momento en Bogotá es del presidente Gustavo Petro, según lo menciona él. Ya es momento de que los concejales le den esa responsabilidad a Carlos Fernando Galán, es decir, Bogotá sigue sin alcalde, pero a pesar de que el presidente Gustavo Petro se pronuncia frente a los temas de la capital, ahí sí sale Carlos Fernando Galán a vociferar que él es el alcalde, que menos problemas, más soluciones, más trabajo, cuando esto de los supuestos gestores del orden es solamente una respuesta de que él no ha podido con la ciudad. Escuchemos rápidamente lo que menciona aquí el señor Rolando Ochoa. Concejal Rolando González, ¿usted cómo ve esta oportunidad o esta propuesta del alcalde Galán, más cuando usted incluso también ha sido víctima de la inseguridad en Bogotá? Bueno, yo creo que es una propuesta acorde a las necesidades de la ciudad. Recordemos que si bien es cierto lo que en la ciudad se necesita, por supuesto, y comparto con la doctora Diago lo que acaba de mencionar, es un incremento de pie de fuerza, pues no deja de ser cierto que eso no depende ya de la alcaldía mayor, eso es un tema del gobierno nacional. Y mientras tengamos un presidente como el presidente Petro, que poco o nada le importa a la ciudad y la seguridad en el país, pues nos toca acudir a otro tipo de instancias que sí están al orden del día y están a la mano de la alcaldía mayor de Bogotá. Yo considero que este planteamiento de los guardianes del orden, pues por lo menos va a ayudar a minimizar un poco más la labor de la policía frente a cierto tipo de circunstancias muy puntuales y muy específicas. Hoy la policía se desgasta en su mayoría en temas muy mínimos como temas de ruido, riñas entre vecinos, en fin. Recordemos que desde que se emitió el Código de Policía se han llevado a cabo 3 millones de comportamientos, 3 millones de comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, lo cual pues se devuelven en conflictos de convivencia y en eso se está desgastando hoy la fuerza pública, la policía en Bogotá. Luego en ese orden de ideas estos gestores sí serían necesarios, de estos guardianes sí serían necesarios, y bien, como bien lo indicaba ahorita la concejala Diago, pues son personas de las reservas activas, son personas ex policías que tienen, por supuesto, toda la idoneidad para llevar a cabo este tipo de situaciones y de circunstancias. Por supuesto que el partido Cambio Radical iba a estar de acuerdo con esta propuesta realmente sacada de todos los cabales, sacada de toda razón. Por supuesto que iban a estar de acuerdo, pero además hay varios ciudadanos, hay varias personas, incluyendo incluso exministros y también senadores y representantes que se han pronunciado. Este es el caso de Juan David Correa, exministro de Cultura. Él escribió: los guardianes del orden son las convivir del siglo XXI. ¿Quiénes son estos expertos en solución de conflictos vecinales? ¿Andarán armados? ¿No aprendimos la lección que nos dejó ese mundo de ayer de apóstoles que arrasaron a Colombia? Son las preguntas que se hace Juan David Correa y que por supuesto es para que absolutamente todos los colombianos las resolvamos, porque este no es un tema solamente de Bogotá. Recordemos que en diferentes partes del país se ha intentado incluir este tema de las posibles convivir, pero con otras denominaciones, con otras funciones, pero pues ya sabemos en qué termina todo esto. La representante Mafe Carrascal también escribió: las neoconvivir
Por favor, Carlos Fernando Galán, ¿al gabinete más técnico de la galaxia solo le da para esto? Claro, mientras hacen propuestas traídas de los cabellos, desarticulan la política social de Bogotá, como lo ha denunciado sin descanso, y luego, le echan la culpa al gobierno nacional por la inseguridad. No tienen ni idea de dónde están parados. Escuchamos al concejal Rolando del partido Cambio Radical, echándole culpas al gobierno del presidente Gustavo Petro por la inseguridad en Bogotá. Pero entonces eso quiere decir que Bogotá está sin alcalde. En Bogotá no hay alcalde a partir del 1 de enero. Bogotá se quedó completamente sin alcalde. Y quiero finalizar con este trino de la senadora Isabel Zuleta. Galán propone para Bogotá un programa de seguridad que incluye a miembros retirados de la fuerza pública para abordar temas como ruido, disputas por mascotas y uso del espacio público. En los años 90, las cooperativas de vigilancia Convivir no solo fallaron en solucionar los problemas de convivencia, sino que generaron serias violaciones a los derechos humanos. La estrategia del alcalde es ingenua y desconoce la historia. Delegar la seguridad en terceros es repetir errores del pasado y abrir la puerta a prácticas similares al paramilitarismo. Rechazo rotundamente esta propuesta. Cuéntenos ustedes, por favor, a través de los comentarios si también rechazan esta supuesta propuesta por parte de Carlos Fernando Galán, que al no tener soluciones, pues tal parece que la cabeza, la imaginación, su equipo completamente técnico, pues no le da para más. Los leo en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de estas propuestas realmente indignantes que hace la alcaldía y, por supuesto, peligrosas? Porque ya conocemos la historia, que la historia no solamente quede para leerla en los libros, sino para recordarla y para saber que efectivamente hay cosas que no debemos repetir, y más hablando del conflicto armado en Colombia. A todos, como siempre, muchas gracias. Como siempre, invitarlos a que se suscriban, no olviden dar like, no olviden compartir, comentar. Los leo aquí abajito en los comentarios, yo siempre los leo, así que pendiente y atenta a sus comentarios. A todos, gracias, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.